Satellite data show for the last 17 years, there has been no significant recorded warming. It's supposed to be 70 degrees today. It's freezing here. Speaking of global warming, we need some global warming. It's freezing. El Jardín de las Delicias, del Bosco, esconde en 3 paneles 3 historias con carácter muy distinto, pero con un hilo narrativo muy interesante. Resulta curioso descubrir que una pintura realizada a principios del siglo XVI desvele el gran declive en el que nos sumimos día a día con las acciones que hemos pasado a considerar cotidianas. En el primer panel aparecen Adán y Eva en el Jardín del Edén. De fondo vemos pájaros volando, elefantes, jirafas y mucha iconografía religiosa. El segundo panel comienza a ser más interesante. Los pecados capitales se adentran en la pintura, por lo que aparecen la superpoblación, el libertinaje y los excesos. En el último panel, que es el más tenebroso, aparece un paisaje perverso, decadente e infernal, un paraíso deteriorado y destruido. Estas 3 historias nos recuerdan inevitablemente a una sucesión de hechos que se van desencadenando los unos con los otros, y que están siguiendo fielmente la narración artística del Bosco. Para entender la materialización de esta historia hoy en día, es necesario que volvamos unos años atrás para poder comprender el contexto de la situación. En 1953, los Países Bajos quedaron gravemente afectados por una gran inundación hacia el interior del territorio, debido a que varios diques en las provincias de Zelanda y Holanda Meridional fueron incapaces de contener la combinación de una marea viva y una severa tormenta del noroeste. La cifra de fallecidos ascendió a 1.835 personas tras la catástrofe, así como numerosas cabezas de ganado. Comenzando en 1954, se sucedieron las obras para dar lugar a un total de 14 diques repartidos por los puntos más críticos de la costa del país, de modo que se pudiera controlar la intensa fuerza del mar en momentos críticos de oleaje y de tormenta. Finalmente, el coste aumentó a un equivalente de 5.000 millones de euros. Es evidente asumir que por muchas labores que el ser humano lleve a cabo para combatir estos acontecimientos naturales, la Tierra es un elemento frágil, y así lo entendía el Bosco a principios del siglo XVI. Pues la historia del Jardín de las Delicias en realidad comienza fuera del cuadro, donde el Bosco pintó una perspectiva de nuestra Tierra el tercer día de su creación. Es como si el pintor quisiera mostrar la fragilidad de nuestro planeta al representar la Tierra envuelta por una fina capa cristalina llamada atmósfera. Varios puntos del globo reflejan esta visible fragilidad del territorio en el que vivimos, pero concretamente, Rotterdam se caracteriza por su diferencia de cota con respecto al nivel del mar. Desde su núcleo interior, Rotterdam alcanza el mar del norte por una franja en la que predomina la zona portuaria, de aproximadamente unos 30 kilómetros de longitud. Construida sobre todo detrás de los diques, gran parte de Rotterdam está por debajo del nivel del mar. Por ejemplo, la parroquia de Príncipe Alexander, en el noreste de Rotterdam, se encuentra a 6 metros bajo el nivel del mar, siendo este el punto más bajo en el país. De hecho, el 26% del territorio total de los Países Bajos se sitúa por debajo del nivel del mar. Es lógico pensar que partiendo de este dato base y teniendo en cuenta que el cambio climático está favoreciendo la subida del nivel del mar a un ritmo alarmante, esta zona del planeta se encuentra en alerta. A una escala menor que la del Plan Delta, el gobierno tiene en marcha una serie de estrategias para combatir este grave problema. Por un lado encontramos el programa denominado Room for the River, que localiza en puntos estratégicos del cauce del río una serie de intervenciones que favorecerían el tránsito de agua en caso de aumento del caudal del mismo. Estas modificaciones tratan aspectos como la posible recolocación del dique para conseguir mayores llanuras de inundación, y al mismo tiempo estas llanuras de inundación pueden adquirir una mayor profundidad para albergar más caudal. Otra solución efectiva es la de la Water Plaza, que en caso de lluvias copiosas permite tener un área de almacenamiento a modo de pequeño embalse urbano y en caso contrario alberga actividades y usos públicos para darle un carácter polivalente a la infraestructura. La Water Plaza tiene un almacenamiento equivalente al de 8.500 bañeras y teniendo en cuenta que cada una de ellas retiene un total de 200 litros, esta intervención urbana es capaz de retener alrededor de 1.700.000 litros de agua en caso de tormenta. Hasta ahora hemos podido observar cómo nos vamos moviendo alrededor del panel central de esta icónica pintura, pero ¿qué ocurre con el último panel? ¿El panel de los cielos carbonizados y ennegrecidos? Un planeta que todos hemos llevado a la ruina y del cual no somos conscientes todavía de las consecuencias que ello puede acarrear. Los datos son alarmantes. En el caso de Rotterdam, si el nivel del mar subiera 4 metros, la ciudad quedaría prácticamente inundada, y con el ritmo de aumento de este nivel, esta hipotética situación podría ocurrir en un futuro no muy lejano. Pero por si esto fuese poco,
Con una subida del nivel del mar de 8 metros, Rotterdam pasaría a ser prácticamente una ciudad sumergida bajo el mar. Llegados a este punto nos preguntamos lo siguiente: ¿estamos tomando la solución correcta? Puede que a corto plazo estas intervenciones paliativas de las que hemos ido hablando puedan dar sus frutos, pero todo ello viene provocado única y exclusivamente por el ser humano. La urgente educación global en materias de sostenibilidad requiere de la aceptación de este hecho para comenzar a vivir con él y buscar el freno del mismo modo que el resultado final sea el menos grave posible. El modo de vivir de la gente es determinante en que de aquí a 20 años Rotterdam sea una ciudad sumergida o no, y esto queda reflejado claramente en los siguientes datos. La electricidad que consume un norteamericano es equivalente a la de 1,5 ciudadanos en Francia, 2,2 ciudadanos en Japón, 10 ciudadanos en China, 61 ciudadanos en Nigeria. La verdad es que el estilo de vida y el consumo deberían ser el centro de la cuestión y del debate relacionado con el cambio climático. Es de vital importancia entender y aceptar que estamos provocando graves problemas con nuestros actos, y algunos de los líderes comunicativos a nivel mundial son responsables de ello. It's supposed to be 70 degrees today. It's freezing here. Speaking of global warming, we need some global warming. It's freezing. Ese último panel al que estamos destinando el futuro del planeta, totalmente en ruina por los actos cotidianos del ser humano, con cielos negros y una destrucción completa del entorno, debería quedarse plasmado únicamente en el cuadro del Bosco, y evitar a toda costa tener que presenciarlo con nuestros propios ojos. Lo cual nos conduce a hacernos una última pregunta. ¿Podremos cambiar nuestro rumbo a tiempo?